Bueno, último videíto, última grabación, en donde de Don Viktor Frankl ahora tomamos unas partecitas del libro, en donde él como que condensa algunas de las ideas centrales de su perspectiva psicoterapéutica. Entre una de esas ideas centrales que él retoma a partir un poco de las experiencias de los campos de concentración, de lo que él vio, de lo que él percibió, ligado a esta idea de lo que es la desesperanza, él toma la idea de lo que es los sentimientos de vacío existencial. El vacío existencial, dice, es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Ello es comprensible y puede deberse a la doble pérdida que el hombre tiene que soportar desde que se convirtió en un verdadero ser humano. Al principio de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos que conforman la conducta del animal y le confieren singularidad. Seguridad que, como el paraíso, le está hoy vedada al hombre para siempre. El hombre tiene que elegir. Pero además, en los últimos tiempos de su transcurrir, el hombre ha sufrido otra pérdida. Las tradiciones que habían servido de contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de instinto que le diga qué es lo que ha de hacer y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer. En ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar desea hacer lo que otras personas hacen, conformismos, o hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismos. Esta partecita ya incluso nos va después a vincular con cuestiones que vamos a ver más adelante en el curso, con lo que es la idea de la libertad humana. Es decir, qué compleja que es la condición humana, porque justamente el ser humano tiene que elegir. Es decir, está condenado, es esclavo de su libertad. El ser humano es esclavo de la libertad. El ser humano es esclavo del hecho de ser una especie tan singular que es que podemos hacer elecciones. De que no estamos completamente condicionados por aspectos biológicos, genéticos, que nuestro comportamiento esté como férreamente definido por nuestra carga genética. Y al mismo tiempo, y más en estas épocas, cuando de repente las costumbres han perdido el valor que tenían en otros momentos como de organización social, más descubrimos que los márgenes de libertad mayores son también motivos de un profundo desafío para el desarrollo humano. El vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Podemos comprender a Schopenhauer cuando decía que aparentemente la humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre dos extremos de tensión y aburrimiento. De hecho, el hastío es hoy causa de más problemas que la tensión y desde luego lleva más casos a la consulta del psiquiatra. Estos problemas se hacen cada vez más críticos, pues la progresiva automatización tendrá como consecuencia un gran aumento del promedio de tiempo de ocio para los obreros. Lo único malo de ello es que muchos quizás no sepan qué hacer con el tiempo libre recién adquirido. Pensemos por ejemplo en la neurosis de domingo, esa especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido de sus vidas cuando el trajín de la semana se acaba y ante ellos se pone de manifiesto su vacío interno. Esto que está mencionando ahí es algo como bastante que más todos alguna vez seguramente hemos experimentado, que hay veces que hay domingos, de hecho hasta la canción, hay una canción de Víctor Heredia que dice: tengo esa nostalgia de domingos por llover. Que seguramente que alguna vez hemos experimentado, que es la percepción de que cuando nuestro tiempo no está regulado por obligaciones externas, que es lo que suele pasar un día domingo, así que no hay una regulación externa
que como los lunes, los martes, los miércoles en general estaba como más claro, muchas veces está como más socialmente definido el hacer de cada día o el hacer de cada jornada, sobre todo en las épocas escolares y en las épocas de trabajo. Pero en este caso el domingo como que se transforma en la metáfora de cuando sos libre y de repente cuando sos libre la angustia también. Es decir, uy, ¿y qué hago con mi libertad? ¿Sí? Entonces la neurosis domingo es esa especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido de las vidas cuando el trajín de una semana se acaba y ante ellos se pone de manifiesto un vacío interno. No pocos casos de suicidio pueden rastrearse también en dirección a lo que es el vacío existencial. No es comprensible que se enciendan tanto los fenómenos, no es comprensible que se extiendan tanto los fenómenos de alcoholismo y la delincuencia juvenil, a menos que reconozcamos la existencia de vacío existencial que les sirve de sustento. Y esto es igualmente válido también en casos de personas de distintas edades. Sentido de la vida. Dudo entonces que haya médicos que puedan contestar a la pregunta de cuál es el sentido de la vida, porque el sentido de la vida, como ya he dicho anteriormente, difiere de un hombre a otro, de un día a otro, de una hora a otra. Pues lo que importa ya no es el sentido de la vida en un término general y abstracto, sino el significado concreto de la vida que cada individuo en cada momento le da. Plantear la cuestión en términos generales puede equipararse a la pregunta que se le hizo una vez a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada que puede hacerse? Y lo que ocurre es sencillamente que no hay nada que sea la mejor jugada o una buena jugada, si se la considera fuera de la situación especial del juego y de la peculiaridad y de la peculiar personalidad del oponente. Bueno, no deberíamos buscar tampoco un sentido abstracto de la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un contenido concreto. Por tanto, ni puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como es única la oportunidad para instrumentarla. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsable puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. Ese énfasis en la capacidad de ser responsable se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia, que dice lo siguiente. Anoto la frase de Don Viktor Frankl, que es: vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez. Y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. ¿Qué más dice de esta frase? La repito. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez. Y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Me parece a mí que no hay nada
que más puede estimular el sentido humano de la responsabilidad que esta máxima, que invita a imaginar, en primer lugar, que el presente ya es pasado, y en segundo lugar, que se pueda modificar y corregir ese pasado. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida, así como con la finalidad de lo que cree de sí y de su vida. Va de nuevo. Principio de la logoterapia. Tenés que hacerte responsable de tu vida. Principio básico del logoterapeuta como terapeuta. No te queda otra que hacerte cargo de tu vida. No te queda otra. Es decir, uno se le puede pasar compadeciéndose, autocompadeciéndose, quejándose. El logoterapeuta básicamente como que te va a decir, bueno, está bien. Imagínate que pasó el tiempo. Y ahora miras para atrás y ¿qué? Te quejaste y ¿qué lograste? Bueno, si ya pasas el tiempo y miras para atrás y te descubrís a vos así en esa posición lastimosa, ¿qué tendrías que haber hecho? En vez de eso, ¿qué hacías? Es como muy loco porque es lo que está proponiendo en algún punto. ¿Se acuerdan cuando yo empecé a hablarles de Viktor Frankl? Les decía que desde que entraba un paciente a su logoterapia arrancaba por preguntarle, bueno, ¿y usted por qué no se suicida? Entonces la lógica de Don Viktor Frankl es enfrentar a la finitud. Enfrentarte con la finitud, es decir, enfrentarte con la idea de que, bueno, la vida en algún momento se va a acabar. Y a partir de enfrentar con la finitud, reflexionar sobre la finalidad. Bueno, ¿y entonces qué sentido tiene esto? ¿Sí? Y cada uno singularmente poder responsablemente responder esa pregunta. Bueno, ¿qué sentido tiene para mí la existencia? Enfrentar entonces, por eso dice, hacer de cuenta como que el presente ya es pasado, enfrentar la finitud como para mirar el presente como si ya fuese algo que ya pasó. Esto que estoy haciendo ahora, este actuar que voy a tener ahora, esto que estoy haciendo o esto que estoy diciendo, ¿en qué medida de eso puedo llegar a arrepentirme dentro de un tiempo? Entonces es como algo para motorizarlos en dirección a las personas con las cuales él trabajaba, motorizarlos en esa dirección de enfrentar la finitud, de enfrentar con que a futuro la vida se va a terminar, se va a agotar, y entonces esto que yo estoy haciendo ahora, en qué medida yo estaría a gusto con esto que estoy haciendo, o en algún punto esto que estoy por hacer es un obrar tan desacertado que tengo que ver cómo resolverlo. Y se va a voy a leerles directamente ya una anécdota en donde él, una de las cosas que más trabaja es esa idea justamente de que lo complejo es que a veces, bueno, uno igualmente no le está encontrando el sentido al aquí y a la ahora. Y la propuesta de la logoterapia es, bueno, pero hay que buscárselo. Hasta el sufrimiento que parece más insignificante, bueno, hay que construirle un significado. Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible también de cambiar, como por ejemplo puede ser una enfermedad incurable, una enfermedad que no puede operarse, o entonces precisamente entonces se presenta la oportunidad de realizar un valor supremo, el cumplir el sentido más profundo, cuál es el del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo es la actitud que vamos a tomar también hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento. Citaré un ejemplo muy claro, dice. En una ocasión, un viejo doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su esposa, que había muerto hacía 2 años, y a quien él había amado por encima de todas las cosas.
¿de qué forma podía ayudarle? ¿Qué decirle? Pues bien, me abstuve de decirle nada, y en vez de ello, le espeté la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido? Oh, dijo, para ello hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo. A lo que le repliqué, ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento. Pero ahora tiene que pagar por ello, sobreviviendo y llorando su muerte. No dijo nada, pero me tomó la mano y quedamente abandonó mi despacho. El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en el que encuentra un sentido, como puede ser el sentido del sacrificio. Uno de los postulados básicos de la logoterapia estriba en que el interés principal del hombre no es encontrar placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida, razón por la cual el hombre estará dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga sentido. Y me voy al la última hojita que les voy a leer. La transitoriedad de la vida. A este tipo de cosas que parecen adquirir significado al margen de la vida humana pertenecen no ya solo el sufrimiento, sino la muerte, no solo la angustia, sino el fin de esta. Nunca me cansaré de decir que el único aspecto verdaderamente transitorio de la vida es lo que en ella hay de potencial y que en el momento en el que se realiza, se hace realidad, se guarda y se entrega al pasado, de donde se rescata y se preserva de la transitoriedad. Porque nada del pasado está irrecuperablemente perdido, sino que todo se conserva irrevocablemente. De suerte que la transitoriedad de nuestra existencia en modo alguno hace a esta carente de significado, pero sí configura nuestra responsabilidad, ya que todo depende de que nosotros comprendamos que las posibilidades son esencialmente transitorias. El hombre elige constantemente de entre la gran masa de las posibilidades presentes, ¿a cuál de ellas hay que condenar a ser y a cuál de ellas hay que condenar a no ser y a cuáles de ellas debe realizarse? ¿Qué elección será una realización imperecedera, una huella inmortal en la arena del tiempo? En todo momento el hombre debe decidir, para bien o para mal, pero el hombre decide cuál será el monumento de su existencia. Normalmente, desde luego, el hombre se fija únicamente en la rastrojera de lo transitorio y pasa por alto el fruto ya granado del pasado, en donde de una vez por todas él recupera todas sus acciones, todos sus goces y todos sus sufrimientos. Nada puede deshacerse y nada puede volverse a hacer. Yo diría que haber sido es la forma más segura de ser. La logoterapia, al tener en cuenta la transitoriedad esencial de la existencia humana, no es pesimista, sino activista. Dicho figurativamente podría expresarse así. El pesimista se parece a un hombre que observa con temor y tristeza cómo su almanaque, colgado en la pared y del que a diario arranca una hoja, a medida que transcurren los días, se va reduciendo cada vez más. Mientras que la persona que ataca los problemas de la vida activamente es como un hombre que arranca sucesivamente las hojas del calendario de su vida y las va archivando cuidadosamente junto a los que le precedieron después de haber escrito unas cuantas notas al dorso.
y así refleja con orgullo y goce toda la riqueza que contienen esas notas a lo largo de la vida que ya ha vivido plenamente. ¿Qué puede importarle cuando advierte que se va volviendo viejo? ¿Tiene alguna razón para envidiar a la gente joven? ¿O sentir nostalgia por una juventud perdida? ¿Por qué habría de envidiar? ¿Por las posibilidades que tienen? ¿Por el futuro que les espera? No, gracias, pensará. En vez de posibilidades, yo cuento con las realidades de mi pasado. No solo la realidad del trabajo hecho y del amor amado, sino de los sufrimientos sufridos valientemente. Esos sufrimientos son precisamente las cosas de las que me siento más orgulloso, aunque no inspiren envidias. El amor, el trabajo y el sufrimiento, las tres grandes temáticas que cruzan la vida, adulta y que en definitiva también nos constituyen en quienes somos. La identidad, lo que somos, en algún punto está muy ligado a cómo hemos vivido todas esas dimensiones humanas, que son las que nos constituyen y que son las que nosotros narramos a cualquiera si tenemos que contar quiénes somos y cómo hemos llegado a serlo. A ver, voy a frenar un poquito el video, quiero ver si encuentro una poesía. Ahí está, encontré lo que me fui a buscar, que es una poesía, para poner en términos más poéticos algunas de las ideas de Viktor Frankl, pero hay una poesía muy bonita, por lo menos yo siempre lo recuerdo, porque se lo sabía de memoria a un alumno que tenía en uno de los cursos del CEPRAN y la enunciaba con una voz que tenía preciosa, de Francisco Luis Bernardes, que dice: para recobrar. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido, por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Entonces, esa partecita del tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, a mí me hacen pensar siempre en que la identidad nuestra, es decir, nosotros también llegamos a ser lo que somos, no solamente a partir de las experiencias más gozosas de la existencia, sino también de los aspectos más dolorosos que la vida inevitablemente tiene. Erickson siempre decía: la integridad psíquica va a tener que ver con cómo incorporamos en nuestras propias historias los logros, pero también las inevitables decepciones, las inevitables desilusiones que la vida nos trae a lo largo de nuestras existencias, como quien dice. Y parte de la integridad, es decir, integrar, es justamente, poder hacer propio, que no quede como inapropiado por mí algunas experiencias que la vida me va trayendo. Cuando nosotros arrancamos el curso y hablamos de que la sabiduría tiene que ver con el sabor, yo decía, llegar a tener una visión compleja de la vida implica degustar todos los sabores, y hay algunos sabores que tiene la vida que son espantosos. El tema es que inevitablemente también en alguno de esos sabores horribles nos va a tocar degustar por distintos avatares, por cosas que nos exceden. Y lo único que sí nos va a seguir quedando ante todo eso es, como diría Viktor Frankl,
la actitud personal con la cual igualmente vamos a seguir enfrentando la vida y las experiencias que cada uno de nosotros nos tocan. Con la difícil tarea de que como quien dice, de que hacerse responsable de la existencia en algún punto es encontrarle el sentido al porqué de lo sufrido, por poner un ejemplo. ¿Sí? El porqué de lo padecido. Bueno, estimada gente. Otros años, yo cuando trabajábamos algunas de estas ideas de Don Viktor Frankl, como Don Viktor Frankl pasa por la experiencia de los campos de concentración, en algunos otros años hemos visto la película La vida es bella, la de Roberto Benigni, que tiene como toda una fase de una película que es como clásica en su momento, cuando se hizo famoso, yo creo que lo vio prácticamente todo el mundo. Ganó sus premios. Y es una película que el año pasado la vimos con el curso. Y bueno, puede ser una recomendación ahora para las vacaciones de invierno. Aunque por supuesto que es triste también. Y al mismo tiempo tiene un toque de cariño y de ese esfuerzo titánico que hace el padre en esa película para proteger de los aspectos más tanáticos de la condición humana a su niño. Una película es linda, es interesante, y igualmente emocionante y tristonga. Pero para este año les voy a sugerir, si tienen ganas, esto no es parte del curso, esto ya es parte de las vacaciones, si tienen ganas, una película muy linda, que se llama How How Rabbit, que creo que salió hace relativamente poco. Les voy a pasar un link que encontré y que está hablada en castellano, digamos, así que no hace falta como ese esfuerzo de tener que leer los subtítulos y qué sé yo. Bueno, y es una linda película que también un poco el marco tiene que ver con la Alemania, con la cuestión del nazismo, la guerra, pero todo, esa película How Rabbit muy lindo, todo desde la perspectiva de un niño que está tratando de encontrarle el significado a lo que está viviendo él en experiencias, en su experiencia cotidiana, y que tiene un Hitler como amigo imaginario, y que es una película muy cómica, donde se tocan todos temas muy, muy importantes y muy, muy significativos, digamos, y que tienen que ver con los dogmatismos, y que tienen que ver con las persecuciones, y que tienen que ver con el amor, y que tienen que ver con el triunfo del amor por sobre otro tipo de construcciones. Y es una película muy, muy bonita. Así que, bueno, esa va a ser mi recomendación de vacaciones de julio para quienes tengan ganas de ver una linda peli. Bueno, estimada gente, yo les envío mis saludos, les envío mis cariños, mi agradecimiento enorme por el esfuerzo hecho para mantener tan difícilmente en estas épocas de contextos tan extraños, también el esfuerzo, digamos, de poder mantener cierta continuidad en la propuesta educativa del curso del CEPRAM. Nos está tocando momentos de sufrir, momentos de llorar, momentos de hacer
todos enormes esfuerzos para poder plantearnos metas a futuro, para poder mantener esperanzas, para poder encontrar sentidos a las cosas, para no caer en estados más depresivos, aunque por momentos tengamos que conectarnos con emociones un poco tristongas. Justamente estamos como en un contexto realmente desafiante para nuestra sabiduría, para mantener el arte de vivir en estas épocas. Todo mi agradecimiento por entonces esos esfuerzos que digo que hemos hecho, y bueno, mis mejores deseos para que sigamos adelante, esperando que podamos, ojalá que nuestra especie llegue a pronto a poder darle respuesta a esta situación tan conflictiva que vive en nuestro mundo, inimaginable e incierta, pero bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no? Les mando a todos todo mi cariño, un enorme abrazo. Hasta prontito.